Soy Nuria, vengo de Barcelona, pero llevo viviendo acá en México ya casi 2 años. Mis inquietudes son la libertad de expresión o la comunicación. Colaboré en algunos medios convencionales y me frustré muchísimo y enseguida pues encontré mi opción en algunos medios comunitarios. Por ejemplo, un tiempo estuve colaborando en la tele.cat, pero bueno, pues por el tema de las regulaciones, del lobby, de todo, ¿no? Pues al final me dediqué más casi al cabildeo que a hacer programas prácticamente. Y eso me llevó pues, a una curiosidad por el tema de la regulación. Regulación sí, regulación no, investigar qué pasa en otros países. Y me he dado cuenta que lo que conocí en Mozambique, lo que estoy viendo en México, lo que pasa en España, al final es lo mismo, ¿no? Es una regulación del espectro donde solo se benefician los gobiernos y las empresas, y la sociedad civil, que tiene tanto que decir, pues nos dejan los restos, ¿no? Mirando la declaración que hizo los pueblos indígenas en la consulta del IFT para las radios indígenas, ¿no? Pues los pueblos decían: se han repartido las ramas, el tronco del árbol y nos han dejado las ramitas, ¿no? Y yo creo que eso es una sensación que nos pasa en España lo mismo, ¿no? Y al final creo que hay que pensar el espectro como un bien público donde todos podemos acceder a él, ¿no? Es el caso que ha pasado en Uruguay, en Argentina, en Brasil, que se ha dividido en 3/3. Habría que ver luego qué pasa en las regulaciones, ¿no? ¿Quién finalmente acaba beneficiándose de esas frecuencias? Porque por lo que he ido viendo parece ser que la gente que está pues más en la base, en los medios libres y comunitarios, hace un esfuerzo muy grande de lobby, y al final las regulaciones no recogen todo lo que se pide que se recoja, y acaban teniendo como un efecto trampa, ¿no? En España, por ejemplo, pues el sector cruza los dedos para que no se apruebe la regulación, los proyectos, porque ponen un presupuesto económico, unas rutinas de producción que medios de la economía social, solidaria, no pueden cumplir, ¿no? Si se nos mide con la vara de medios comerciales y convencionales, no tenemos sentido, pero si se nos mira de otra manera, como una economía que no es solo monetaria, que está el trueque, el intercambio de programas, que se busca la autogestión, se busca que nadie interfiera, ningún comerciante, o sea, ninguna publicidad interfiera en los contenidos, los medios cobran otro sentido, ¿no? Y lo que he ido viendo así por mi curiosidad y por diferentes países en los que he estado, es que al final todo el mundo pide una cobertura digna, ¿no? de por qué tenemos que estar solo metiendo a un nivel de barrio, ¿no? ¿Por qué no puede pasar como en Francia con Zalea TV, que emitía Estado Nacional, ¿no? Con tantos programas interesantes y críticos que se hacen desde estos medios? ¿Por qué no podemos optar a una cobertura como los otros, ¿no? También, ¿por qué nos tienen que, cuando nos regulan, por qué tiene que ser un criterio tan economicista de la moneda? ¿Por qué no se puede valorar que los medios tienen un capital social y humano muy grande, que es lo que los permite sobrevivir en el tiempo, y que si ahora les impones un capital monetario que no tienen, pues ya los aniquilas, literalmente, ¿no? Y por qué cuando se regulan también tienen que tener como una plantilla estable, unas horas de producción, como una tele convencional, cuando los medios libres y comunitarios oscilan, como la sociedad, hay gente que entra, sale, y las horas de producción semanal son muy variables, ¿no? Hace falta mirar estos medios desde esta óptica, ¿no? Y yo veo que el tema de que los paradigmas civilizatorios que se están así promoviendo en este congreso de comunalidad, de economía solidaria, de bien común, son un paradigma desde el cual estos medios cobran sentido. Hay un capital social intangible, ¿no? Hay unas aportaciones de los miembros. Por eso funcionan estos medios, no porque tengan según qué presupuesto económico que de repente se quiere imponer, ¿no? Como pasa a las radios indígenas de México, a las españolas, ¿no? Luego también un tema interesante es el tema de la estética, ¿no? Cómo hay que educar la mirada de nuestra mirada, ¿no? Es una estética diferente, ¿no? Hay que mirar más a las personas, no tanto el escenario, la iluminación, sino más la palabra. ¿Qué dicen esos colectivos? También creo que es un tema muy interesante sobre el cual reflexionar.